En el Salmo 119 y el versículo 105 leemos las siguientes palabras. El Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, o sea, luz, a mi camino. La palabra de Dios se describe como luz. Esta descripción describe tanto la palabra escrita como la palabra viviente, Jesús, el Verbo de Dios. Dios creó la luz natural y le dio sus atributos y función en la naturaleza, no solo porque era un elemento esencial en la creación, sino también, y yo creo que principalmente, para enseñarnos algunas verdades espirituales y eternas. Al tratar de comprender las verdades eternas y espirituales de Dios, es provechoso observar los atributos y la función de las cosas naturales con las que Dios compara, las espirituales. Dudo que alguno de nosotros pase mucho tiempo durante el día pensando en el valor y la importancia de la luz natural. ¿Por qué? Debido a que tenemos en abundancia, la damos por supuesto. Hay el sol, la luna, las luces eléctricas, faros delanteros, linternas y muchas otras fuentes de luz. Pasamos nuestro día sin pensar mucho en cuán dependientes somos de la luz. Muchas veces, como creyentes, tenemos la misma actitud hacia la palabra de Dios, que es nuestra luz espiritual. La damos por supuesto y pensamos poco en su importancia o nuestra dependencia de ella para cada aspecto de nuestra existencia. Lo primero que debemos notar acerca de la luz es que el hombre no tiene una fuente de luz incorporada en su cuerpo. No somos como la luciérnaga, un bicho que tiene la capacidad de generar luz en sí mismo. A veces sería útil tener un faro incorporado justo en el medio de nuestra frente, pero no lo tenemos. Dependemos de fuentes externas de luz. Si no tenemos acceso a una fuente externa de luz, nos quedamos en la oscuridad. Cuando el hombre se queda en la oscuridad, se vuelve inseguro de sí mismo, ignorante de las cosas en su alrededor y expuesto a toda clase de peligros. La historia está llena de relatos de hombres que han sido dejados en completa oscuridad por largos periodos de tiempo, que perdieron la cordura. La oscuridad es buena para dormir y esconderse, pero si vamos a lograr algo realmente productivo, necesitamos la luz. Muchas personas ciegas han superado muchos obstáculos en su mundo sin luz y son muy productivas. Pero dudo que cualquier persona ciega elija su oscuridad si tuviera la opción. Imagínese lo que estos individuos podrían lograr con la vista. La luz natural es esencial para la vida natural. El sol y la luna son esenciales para nuestra propia existencia y vida en este planeta. Vamos a considerar algunos beneficios de la luz natural. La luz nos da conocimiento, confianza, dirección y protección. La luz también nos hace responsables. Vamos a considerar primero el conocimiento. Nuestros ojos fueron creados para procesar la luz, para que podamos ver, percibir y conocer las cosas en nuestro alrededor. La luz es esencial para la correcta comprensión y conocimiento de todo en nuestro alrededor. La luz nos da confianza.
¿Ha notado usted que camina de manera diferente cuando está completamente oscuro que cuando hay abundancia de luz? La luz nos da una confianza y una paz mental que no tenemos en la oscuridad. La luz nos da dirección y guía. Las linternas y los faros nos guían hacia donde queremos ir. Nos da protección. La luz nos protege exponiendo las cosas que nos harían daño. La compañía de seguros nos obliga a tener luces exteriores alrededor del edificio porque la luz es un impedimento para la actividad criminal, porque expone la actividad que el criminal quiere esconder. La luz también nos hace responsables. Si veo una señal de alto, soy responsable de parar el coche. Si veo que se está cometiendo un delito, soy responsable de denunciarlo. Si veo a un niño a punto de tirar sobre sí mismo una olla de agua hirviendo de una estufa, soy responsable de tratar de intervenir. Tener luz conlleva una carga de responsabilidad. La palabra de Dios es para nuestra vida espiritual lo que la luz natural es para nuestra vida natural. La palabra es nuestra luz espiritual. Somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Nuestra vida espiritual es tan real como nuestra vida física. Sin embargo, lo espiritual es eterno y afecta todos los demás aspectos de nuestra existencia y, por lo tanto, es aún más importante. La luz espiritual, la palabra de Dios, es aún más importante y vital que la luz natural. Leemos en Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dependemos de una fuente externa para nuestra luz espiritual. El hombre no tiene la capacidad dentro de sí mismo para comprender las cosas espirituales porque somos tinieblas. Sin embargo, la comprensión espiritual es esencial para toda nuestra existencia. Leemos en Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la descripción de todos los que están sin luz espiritual. El hombre tropieza en la oscuridad espiritual porque es ignorante de los peligros que lo rodean. Está confundido sobre qué dirección tomar. La oscuridad espiritual es una condición miserable en la que está. Es la condición en la que todos nosotros hemos nacido. Nacimos espiritualmente ciegos. Pablo escribió a los Efesios en Efesios el capítulo 2 y los versículos 1 al 3, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que significa caminar y vivir en la oscuridad.
es vivir de acuerdo con los apetitos engañosos de la carne, sin entender la voluntad de Dios y sin beneficiarse de su sabiduría y protección. Es una vida autodestructiva. Nos roba el gozo de esta vida y la vida venidera. Es oscuridad espiritual. ¿Quién es la fuente de la luz espiritual que necesitamos? Santiago dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios es el Padre de luces. Él es la fuente de la luz espiritual que necesitamos. La voluntad, la justicia y los propósitos de Dios son los elementos esenciales de la vida espiritual y eterna. Aparte de ellos, estamos muertos espiritualmente, mientras estamos físicamente vivos, caminando en la oscuridad espiritual. Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios el capítulo 4 y los versículos 5 y 6. 2 Corintios el capítulo 4 y los versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios ha puesto su luz a nuestra disposición a través del don de su Hijo Jesucristo. A través del Evangelio de Jesucristo, Dios revela su gloria, su amor, su gracia y su voluntad. Creer en el Evangelio es recibir la luz de la salvación y de la vida eterna. Leemos en los Hechos, el capítulo 26 y los versículos 17 y 18. Hechos 26, 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe en Jesús nos salva del peligro de las tinieblas eternas, de la muerte eterna. A través del Evangelio y de toda la palabra escrita, comprendemos el sentido y el propósito de esta vida y el propósito de todos sus acontecimientos. Su palabra nos permite ver y entender lo que antes no podíamos ver o entender. Leemos en el Salmo 119 y el versículo 130. El Salmo 119 y el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué bendecidos y privilegiados somos teniendo la luz de la palabra de Dios. Por la luz de la palabra sabemos de dónde somos, por qué estamos y a dónde vamos. Entendemos el propósito de la vida. Vemos el camino que debemos tomar para disfrutar lo mejor de esta vida y de la eternidad. En nuestra próxima lección consideraremos más profundamente los beneficios de la luz espiritual de la palabra de Dios.